Callejón maldito. Mi mejor amiga y yo fuimos a pasar la noche y estudiar a casa de unas amigas antes de un examen. Pero en el camino, un número desconocido nos mandó un mensaje al teléfono celular para darnos otra dirección, y como nos quedaba cerca esa dirección, fuimos. Al llegar, vimos a un chico alto con pelo oscuro y cubierto con una misteriosa gabardina negra. Nos hizo una señal para que le siguiéramos e intrigadas le hicimos caso. Así nos condujo hacia un oscuro callejón en el que nos invadió un extraño frío, ya que esa noche no hacía frío. Se escuchaban gritos ahogados, aunque ahí solo estábamos nosotras y el extraño hombre. De pronto, la cara del chico se transformó por completo. En pocos segundos, había pasado de ser una persona normal a un horripilante monstruo con enormes colmillos. Aunque queríamos movernos, nuestros cuerpos no nos obedecían y vimos cómo iba acercándose a nosotras lentamente. Cuando faltaba un paso para poder tocarnos, emitió una voz llegada del más allá y muy baja, y pronunció estas palabras: «Debéis sufrir, morir y vigilar este callejón maldito durante toda vuestra vida, a menos que, como yo, encontréis a otro mortal a quien pasarle el testigo». Nosotras intentamos salir, pero no podíamos, porque estábamos en el callejón atrapadas. Mi amiga lo despistó y logró escapar, pero a mí me tocó la peor suerte, ya que sacó un hacha y me cortó la cabeza. Ahora soy el monstruo que vigila el callejón, y la cobarde de mi amiga no ha vuelto a pasar nunca más. ¡Cobarde! ¿Quieren venir a visitarme? Leyenda colonial: el Callejón del Diablo. Hasta hace algunos años existía a corta distancia de lo que hoy es el centro de la ciudad una estrecha callejuela conocida con el nombre de Callejón del Diablo. En los albores del siglo XVI, la citada vía consistía en un pasadizo sombrío bordeado de árboles frondosos y atravesaba un paraje solitario en el que al fondo, a modo de vivienda, se descubría una casucha paupérrima habitada por un tísico, ya sea por el enfermo, por lo sombrío del callejón, o quizá por su lobreguez. El hecho es que poca gente se aventuraba de día por esa ruta, y quien la utilizaba procuraba salvar su recorrido apresuradamente. Naturalmente, de noche únicamente los temerarios se atrevían a cruzar la tal callejuela, teniendo para ello que valerse de todos sus sentidos, pues después del ocaso reinaba ahí una profunda oscuridad. En cierta ocasión, uno de aquellos bravos que son capaces de tragarse el propio diablo volvía a su casa, luego de una sabrosa plática con sus compañeros de la ritual tertulia nocturna. Se internó en el callejón y, hallándose casi a mitad del camino, acertó a vislumbrar una figura que se apoyaba en el tronco de uno de los árboles mencionados, tocando tristemente un violín. Tuvo un ligero sobresalto, pero inmediatamente se recuperó y mustió para sus adentros: «Con que forajidos a mí, ¿eh? ¡Ja! Ahora verás». Y empuñando su espada con las manos, se dirigió resueltamente hacia el sujeto. Ya se encontraba a unos metros del individuo cuando de pronto se iluminó la escena a la parpadeante llama de un farol y surgió ante los ojos del valiente un ser diabólico y horrendo que reía malignamente. El noctámbulo sintió que la tierra se hundía bajo sus plantas, pero acicateado por su instinto de conservación, en lugar de desmayarse, puso pies en polvorosa, logrando así evadirse de una segura desgracia. La noticia de que en el callejón de Marras se aparecía el demonio acompañado siempre por la música de un triste violín cundió entre el populacho, y a consecuencia del incidente ocurrido al trasnochador de la historia, se propaló que otras personas ya habían sido asustadas por el monstruoso espectro,
Y sí, regularmente el callejón era escasamente transitado en las noches. Al comprobarse que Lucifer se había establecido en él, ya nadie osaba ni por equivocación usar este camino después de ocultarse el sol. Mas, como sucede siempre que se trata de las calamidades públicas, alguien ducho en cuestiones diabólicas aconsejó que para evitar que el diablo comenzara a incursionar fuera de su reducto y se abatiese sobre la comunidad quién sabe con qué malditos fines, se depositaran diariamente bajo el árbol infernal algunas ofrendas, de preferencia joyas y monedas de oro, y la gente así lo hizo. Lo curioso del caso es que los supersticiosos que todas las mañanas iban a dejar obsequios a Satán observaban que los del día anterior se habían esfumado, lo que les afirmaba en su convicción de que el diablo se complacía con los regalos que el pueblo le brindaba. Pero el misterio llegó a oídos de dos fornidos pescadores recién llegados de la Santa Veracruz, que según contaban en las tabernas de mala suerte, que ellos ya se les había visto en sus correrías marinas hasta con basiliscos y otros monstruos marinos, de manera que estaban curados de espanto. Y así dialogaron los viejos lobos de mar. ¿Qué te parece lo del diablo del callejón? A mí me parece que hay gato encerrado y que el diablo ese tiene costumbres de ratero. Y tengo para mí que como buenos hijos de Dios, si hay algo que no debemos permitir es el robo a sus ovejas, aunque el ladrón sea el mismo Belcebú. ¿Crees que podamos hacer algo?, preguntó el primero. Sospecho que sí, contestó filosóficamente el interpelado. Esa noche, al filo de las 12, dos siluetas penetraron resueltamente en el pavoroso callejón, y como es de rigor, el presunto diablo esperaba pacientemente apoyado en su árbol para infundir el terror del más allá al desprevenido transeúnte que se arriesgase a ingresar en aquellos dominios del infierno. Ya estaba el supuesto padre de las tinieblas arrancando una triste melodía a su violín, listo para encender su cartucho de azufre y mostrarse a los que se aproximaban, cuando súbitamente a la luz de una antorcha nacida de la nada, vio emerger la imagen peluda, armada de negros cuernos y larga cola, de quien supuso era el auténtico Satanás que vengarse quería por usurpar su lugar. No se reponía todavía de la sorpresa cuando experimentó en las posaderas la mordedura de un fuego que le quemaba las entrañas y que no era más que un tizón al rojo vivo que diestramente acababa de aplicarle en esa región uno de los pescadores, pues ya supondrá el lector que los pescadores eran los autores del contraataque satánico. Presa de un pánico indescriptible, el timador timado solo atinó a decir: ¡Ah, Jesús! ¡El diablo quiere llevarme! Y profiriendo aullidos demoníacos, emprendió veloz carrera. A la noche siguiente, los pescadores se apostaron de nuevo en el callejón, y aunque montaron guardia hasta el alba, el supuesto diablo no apareció por ningún lado. Sin embargo, al poco tiempo de la vergonzosa retirada del adversario, se averiguó que un prominente personaje músico de la corte virreinal se debatía entre la vida y la muerte a causa de una extraña y repentina enfermedad que en forma de llagas se le manifestó en los glúteos, aparentemente producidas por quemaduras profundas. El individuo sanó porque, según opinión del vulgo, se arrepintió de sus culpas y donó a una institución para pobres un lote de joyas, entre las cuales muchos creyeron reconocer las que ofrecieron al diablo junto al árbol. Así fue ahuyentado el ángel malo de su madriguera del callejón, y solamente quedó como recuerdo de los sucesos acaecidos el sugestivo nombre de Callejón del Diablo, con que se designó durante largos años al siniestro recovedo antes de que con el avance de la urbanización desapareciera definitivamente este pintoresco callejón.
El Callejón de las Manitas. Leyenda de San Luis Potosí. Por allá, por aquellos lejanos años de 1780, llegó a esta muy noble y leal ciudad un sacerdote que, tal vez enterado de lo benigno del clima, de la bondad de la gente, del auge de sus minas y de tanto y tanto como se decía de aquí, porque esta tierra, desde su fundación allá cuando Fray Diego de la Magdalena la bautizó con el nombre de San Luis, en memoria de su buen amado rey de Francia, había gozado y goza de buena fama y señalado prestigio como una ciudad de grandes posibilidades, de cuantiosos bienes y en sus minerales y sobre todo de la piedad y cristianas maneras de su gente. En verdad, esta fama ha sido conquistada sin esfuerzo, sin prisa y sin desearlo siquiera, sino simple y sencillamente porque la gente de esta noble tierra es eso, noble, y tal vez el cura de Marras fue atraído por esas circunstancias y llegó para radicarse ahí. Al clérigo le fue fácil encontrar colocación como maestro en uno de los mejores colegios de aquel entonces, y aunque se le proporcionaba la manera de vivir en el mismo, y de hecho aceptó vivir ahí, aún así alquiló una casa en uno de los barrios más desolados de la ciudad, como era el de la Alfalfa. Un buen día dejó el colegio, donde impartía latín y entre otras materias. Salió con rumbo desconocido y regresó tiempo después solo para ser asesinado. Se dice que por sus mismos acompañantes, dos mozos que él mismo había invitado a su recorrido. Sucedió de la siguiente manera, aunque podríamos contar 3 o 4 formas de cómo ocurrieron los hechos. Al efectuar el sacerdote su recorrido por los pueblos cercanos, reunió algunos dineros que traía consigo destinados en una pequeña parte a comprarse algunas cosas que necesitaba, y la mayor parte a socorrer a los pobres más indigentes. Casi todos sus honorarios los gastaba en ellos. Luego de su arribo a la ciudad se dirigió a su casa, situada en el antiguo callejón del barrio de la Alfalfa. Una vez instalado ahí, dejó que sus ayudantes cumplieran con su obligación: desencillar los caballos, desaparejar las mulas y llevar a los animales al pesebre. Los dos mozalbetes ejecutaron sus labores con toda calma y después fueron a tomar sus alimentos. Mientras tanto, el sacerdote, que ya estaba muy cansado, prefirió ir directamente a la cama, no sin antes rezar sus oraciones. Entraba la noche. En aquella época no había luz eléctrica, sino unos cuantos faroles con mechones de brea y trementina, muy distantes unos de otros. Tampoco había clubs nocturnos, ni cines, ni teatros, solamente una que otra tertulia ocasional. Algún sarao en una zona determinada, pero a ninguna de estas partes irían los jóvenes acompañantes del padre, pues eran menores de edad. Frisaban entre los 16 y 18 años. Además era gente humilde e ignorante. Así que regresaron a la casa. Gran sorpresa, espanto, terror y rabia sintieron cuando al llegar vieron al padre tendido en medio del cuarto, bañado en sangre, muerto. Salieron rápidamente, pidieron auxilio gritando como locos. La gente se reunió y alguno de los que acudieron tuvo el acierto de ir a dar parte a la autoridad, siendo la más cercana la que se encontraba en el hospital, que era militar. De este lugar salieron médicos, enfermeros y soldados, y todos se dieron cuenta que por desgracia era verdad. Lo que decían los muchachos era cierto. El padre había sido cruelmente asesinado. Las autoridades se abocaron desde luego al esclarecimiento de aquel hecho. Buscaron y rebuscaron en todos los alrededores de la ciudad y en los contornos de la región. Se detuvieron algunos sospechosos, pero todos fueron liberados. Los muchachos acompañantes del padre ayudaron a la búsqueda de los asesinos, pero no hubo éxito. Los ayudantes del padre eran compadecidos por muchos, y hasta por algunas autoridades, quienes en tanto conseguían trabajo, les ayudaron a su sostenimiento. Un miembro de la autoridad jurídica, quien siempre sospechó de los dos muchachos, pidió que se les internara en el hospital militar, en calidad de presos. Ordenó luego que se pusieran en cuartos separados e incomunicados, sujetándolos a intensos interrogatorios. Por fin logró que se inculparan mutuamente, y uno de ellos dijo que su primo, que era el más grande de los dos,
era el que había asesinado al padre y que ambos ocultaron el producto del robo, que consistía en unas cuantas monedas. Las autoridades y los reos se trasladaron al sitio de los hechos, donde fueron encontradas las monedas, así como el cuerpo del delito, que fue un puñal. Aseguraban los jóvenes que no fue el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el mal trato que les daba el sacerdote. Sea esto lo que fuere, el caso es que se aclaró que ellos eran los asesinos y tras de seguirles proceso, fueron sentenciados a la horca y a cortarles las manos. El juicio, interrumpido varias veces por los recursos a que apelaron los defensores, duró 5 años. Al término se confirmó la sentencia de muerte y el de cortar a los cuerpos las manos para exhibirlas en el lugar del crimen. Las manos criminales se colgaron en el muro exterior de la sombría casa del callejón, que nunca después fue ocupada por nadie. Al largo callejón solitario y triste por el día y fúnebre y tenebroso por la noche, desde entonces se le llamó el Callejón de las Manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaba a rezar y no cesaba de hacerlo hasta que salían de él. Por fin alguien descolgó las manos de aquel sitio, pero pasados unos días volvían a estar colgadas. Así fue en forma sucesiva durante mucho tiempo, hasta que se reformó el barrio y el callejón fue atravesado por una calle ancha. Sin embargo, en ese mismo lugar, donde estuvo la casa lúgubre, en algunas noches del mes de noviembre, todavía se ven flotar en el espacio unas manos esqueléticas que buscan acomodo en algún sitio. También se aparece un sacerdote menudito, esmirriado, de sotana rabona, que cruza la calle y se pierde al voltear la esquina.